Bueno, hemos llegado a la clase número 4 de este curso para principiantes, donde vamos a empezar con los indicadores técnicos. Y el primero de ellos que vamos a ver en este video son las medidas móviles, que es un indicador que nos ayuda a identificar las tendencias del precio. Bueno, antes de empezar quiero darte una recomendación, antes de que nos metamos de lleno sobre todo esto que es los indicadores o cómo analizar un gráfico. Lo primero que tengo que decirte es que cuestiones todo lo que yo te estoy diciendo aquí, que no le des validez porque no hay una verdad absoluta, ni en lo que yo te estoy diciendo ahora aquí en este momento, ni en lo que te puedan decir en otros canales sobre el mismo tema, o sea, sobre el tema de trading que estamos viendo, sobre indicadores, sobre análisis técnico, sobre cuál es la estrategia más rentable, sobre cuál es el mejor indicador. Tú tienes que validarlo por ti mismo. No vale con que una persona te diga que un método o te diga una forma en la cual esta persona trabaja y tú todavía no hayas validado esa información. Porque muy fácilmente tú puedes caer por ejemplo, lo que yo te estoy explicando aquí y tú pensar que tal vez lo que yo explico tiene validez para ti porque o nunca lo has escuchado o ya lo habías escuchado pero te parece mejor como yo te lo estoy diciendo, o tal vez en otro canal te ha parecido mejor como te lo han explicado, como te lo están diciendo, y tal vez tú simplemente haberlo escuchado validas esa información sin antes tú darte un plazo y darte un tiempo para investigar por tu cuenta. Así que es mejor que investigues por tu cuenta, que hagas el análisis, que hagas el trabajo una vez que has aprendido un modelo de inversión, una vez que has aprendido un indicador, que empieces el trabajo y lo hagas paso a paso con un plazo extendido, y que no es que investigues y en 2 3 días entonces valides la información que te estamos dando aquí en este tipo de canales. No, esto tiene un proceso y tiene un largo trabajo, y tu deber, si es que quieres hacer trading, pues es trabajar y aplicar una disciplina perfecta para que valides la información que nosotros estamos dando en este tipo de contenido. Y otra información más que quiero dar antes de empezar con los indicadores técnicos o los indicadores es que un indicador simplemente lo que hace no es darte una entrada de compra o venta al mercado. Es una ayuda para que tú identifiques la estrategia de trading que tú tengas. Los indicadores simplemente te dan una guía para identificar mejor tus oportunidades. No es que con un indicador técnico que tú lo pongas y que él te dé exactamente dónde comprar, dónde vender, con eso ya esté solucionado el tema de la inversión. Esto se trata de conjugar varios pasos, varias formas, como los que hemos visto antes, y combinándolos con los indicadores para saber más o menos cuál puede ser el movimiento más probable del precio en ese momento. Recuerda que por eso decimos probable, que no sea, o sea, exactamente tenga que pasar eso, no, sino que es algo que se puede dar posiblemente y no tiene que ser una verdad absoluta. Así que sin más, vamos a continuar entonces con el video. Vamos entonces a mirar las medidas móviles. Bueno, entonces para poner nuestro indicador de media móvil, vamos a darle aquí en la parte de arriba donde pone indicadores. Vamos aquí donde pone buscar. Se puede buscarlo de dos formas, ¿no? Entonces vamos a darle aquí buscar. Simplemente ponemos la palabra EMA. Y si lo quieres tener ya como una opción, mira, aquí tienes la estrella que antes hablábamos en las herramientas, le puedes dar ahí y ya lo tienes guardado. Pero entonces vamos a darle clic aquí donde pone media móvil, y como ves, por aquí ya se nos ha puesto de color azul nuestra media móvil. Vamos a darle un segundo clic porque vamos a usar dos. Ya está, le hemos dado clic, ahora cerramos aquí. Bueno, estamos viendo hasta aquí que tenemos nuestro indicador aquí. En realidad aquí hay dos medidas móviles. No se ve la segunda porque tienen los mismos periodos. Entonces lo que vamos a hacer es darle doble clic y nos aparece esta ventana de datos. Le vamos a dar a una. Le vamos a dar una de 20 periodos. A ver, otra cosa que se me olvidaba es que las medidas móviles que más usan los traders son la de 20, la de 50, la de 100 y la de 200 periodos. En este caso vimos que nos apareció una de 9. Le vamos a cambiar aquí donde pone longitud. Le vamos a dar a 20 periodos. Esto lo vamos a dejar tal cual como está. Cierre, compensación. Bueno, el método, esto es una media móvil simple, pero nosotros lo vamos a colocar MA, lo vamos a poner exponencial. La longitud la vamos a dejar igual, todo esto lo vamos a dejar igual. Y lo vamos a dejar de color azul. Aquí, mira, aquí tienes el estilo. En este lado está la entrada de los datos, ¿no?
Y en este lado tienes el estilo. Por ejemplo, este tiene este estilo y tú lo puedes cambiar de color. Por ejemplo, aquí mira, ya ves que se nos ha cambiado el color de una de nuestras medidas móviles. La hemos dejado esa de 20 periodos y vamos a dejarlo de color amarillo. La línea la puedes suavizar. Esto también lo puedes cambiar, pero bueno, esto es ya a gustos. Por ejemplo, si le das aquí línea de pasos, histograma, cruce, círculos, si le das círculos, aparece así en círculos, pero vamos a dejarlo como sale por defecto. Bueno, aquí la visibilidad, ya esto lo vamos a dejar así, no vamos a mover nada, simplemente esto, la entrada de datos, le vamos a poner aquí donde pone, nos aparece así simple, le vamos a poner exponencial. Vamos a dejar una de 20 periodos, el estilo, yo en este caso lo voy a poner de color amarillo y lo voy a dar a aceptar. Como ves, ya nos aparece la otra que teníamos también que se nos había aparecido de color azul antes. Le damos clic derecho 2 veces y aquí si la quieres cambiar de color, le puedes cambiar el color también a esta, puedes ponerle el color que tú quieras. Yo lo voy a lo voy a dejar azul, voy a ponerle este azul que me gusta más. Y la entrada de datos le voy a cambiar la longitud o el periodo, le voy a cambiar por una de 50. Y aquí también lo voy a bajar exponencial y voy a darle aceptar. Como puedes ver, ya tenemos nuestras medidas móviles. Bueno, como dije antes de empezar el video, esto yo simplemente lo hago lo que a mí me funciona y lo que yo conozco. Tú puedes investigar con otro tipo de personas en otros canales o por tu cuenta. Cuando aprendas esto en tu gráfico puedes ir validando la información que yo te estoy dando aquí y no quedarte simplemente con lo que yo te diga y creer que lo que yo diga aquí es una verdad absoluta como digo. Entonces, ¿para qué nos sirve una medida móvil? Una medida móvil nos sirve para identificar una tendencia en el precio y nos sirve también para identificar soportes y resistencias de forma dinámica. Entonces este indicador solo lo vamos a usar cuando veamos una tendencia clara en los mercados, o sea, cuando veamos una tendencia bajista o una tendencia alcista. Y esto lo vamos a combinar con lo que hemos aprendido antes, con las zonas de control, con identificando los dos puntos en que un precio toma una tendencia alcista o cuando toma una tendencia bajista. Por ejemplo, si yo estoy viendo el precio de esta manera, vemos que aquí el precio, mira, por ejemplo aquí, voy a dejarlo así sin contar con lo que ha pasado en esta zona, ¿no? Aquí estamos viendo que el precio aquí vemos que el precio nos hace un mínimo. Ese es el mínimo más bajo en este momento porque en el lado izquierdo hagamos de cuenta que no tenemos nada, entonces en este lado no lo vamos a tener en cuenta. Aquí nos genera un mínimo y aquí nos ha generado ya un máximo. Ese es el mínimo más bajo y ese es el máximo más alto. Nuestra media móvil, como vemos aquí hay un cruce de medias móviles, pero todavía no le vamos a poner cuidado porque vemos que el precio venía en una zona de rango, mira, venía haciendo este tipo de movimiento. Esto lo impulsa una noticia, esto pues tampoco vale tenerlo en cuenta para trabajarlo, por lo menos yo no lo trabajo, pero sí nos sirve como ejemplo, mira. Si tenemos en cuenta este movimiento, este mínimo que es ascendente y encerramos el precio con este otro mínimo. Vemos las medidas móviles, vemos el cruce, vemos que el precio regresa a esta área, vuelve y aquí empieza a generarnos mínimos ascendentes. Aquí nos genera otro mínimo ascendente y vemos que aquí hay un nuevo cruce. Aquí en esta parte estamos viendo que hay un cruce de medidas móviles, que la media móvil rápida es la de color amarillo, lo que yo he puesto de color amarillo, que es la media móvil de 20 periodos. Y la media móvil más lenta es esta de 50 periodos, que va mucho más lenta que la amarilla, obviamente. Entonces yo aquí estoy viendo un mínimo ascendente y otro mínimo ascendente. Vemos que el precio al llegar a la media móvil, de nuevo, una vez que ha cruzado y al llegar a esta media móvil, ya cuando el precio nos estará generando estos mínimos que van en ascenso, y yo veo que aquí se forma este rechazo en estas velas, yo podría, ¿por qué no?, incorporarme a un movimiento alcista hasta esta zona. ¿Por qué? Porque eso es una zona relevante, donde antes el precio encontró rechazo. Si nosotros, por ejemplo, aquí hacemos este tipo de movimiento, es que aquí el precio rechaza, vuelve aquí, vuelve y se nos mete en medio de nuestra media móvil. Mira, por ejemplo, aquí también tú puedes generar una entrada aprovechando desde esta zona el movimiento del precio e ir a buscar estos niveles. Vemos que aquí el precio sube,
luego regresa a esta zona, pero pues tú deberías tener tu stop loss por debajo de la media móvil. Y vemos que el precio continúa su sesgo alcista hasta estos puntos. Entonces, una manera de la que puedes usar la media móvil es también identificando los mínimos y máximos del precio y trazando tus líneas, por ejemplo, la zona de control y ese tipo de análisis que hemos visto anteriormente en el anterior video. Entonces, como dije antes, nuestro punto clave aquí era, como este era el mínimo más bajo cuando el precio ha llegado a esta área, la zona que controlaba este impulso bajista era esta de aquí. Este impulso, este mínimo, lo da el precio en estos niveles. Entonces, nuestra zona de control tiene que ser este movimiento. Y a partir de aquí, a partir de este punto, cuando tengo aquí ya un cruce de medias móviles, tengo un rechazo, tengo otro rechazo, y al ver que el precio llega a nuestra zona de control, que es esta de aquí, porque este es el máximo que genera este impulso más bajo y que además coincide que es un mínimo ascendente, y aquí genera otro mínimo ascendente y otro mínimo ascendente, veo el cruce, estos mínimos ascendentes, otro mínimo ascendente, y se lleva nuestra área de interés, que es la zona de control. Tenemos las medias móviles que nos marcan una tendencia alcista, y esta zona, esta vela verde, puede ser un momento ideal para tomar una entrada en compra o una entrada larga. Y al cerrar esta vela, que de hecho si lo acerco un poco, vemos esta vela interior. Luego más adelante vamos a ver los patrones de velas, como dije anteriormente en los vídeos. Esto aquí es una vela interior que es rota por arriba y por abajo con esta vela envolvente. Tú puedes generar una entrada en largo en este nivel, poner un stop loss por debajo de la zona que es la zona de control, y una salida más o menos a estos niveles. Como pues si lo ves así, obviamente es así es como lo veríamos. Y una vez que aparece esta vela que se lleva esa vela interior, nuestra entrada sería perfectamente esa de ahí, yendo a buscar estos niveles o un poquito más, o generar como mínimo un 1 a 3 o un 1 a 2. En este caso vamos a ver si el precio llega a ese nivel más o menos, pero no lo llega hasta este punto. Mira, si alargamos en el tiempo, vamos a ver que nuestra entrada era ideal porque estábamos viendo aquí, mira, si vemos el precio acá, ya veíamos aquí generando una compra en estos niveles, y el precio haciendo un mínimo más alto, mínimos más altos, mínimos más altos, mínimos más altos, mínimos más altos, un cruce de media móvil. Eso es una noticia macro, impulsa el precio, retrocede, viene hasta esta zona, que si la tenemos en cuenta, si encerramos en este cuadro, si encerramos el precio aquí, vemos que nos genera este tipo de movimiento, se lleva a esta área y desde aquí, se lleva a esta área y desde aquí el precio es donde te da una tendencia claramente alcista. Entonces en este tipo de análisis es como yo lo veo, que tú le puedes sacar buen partido a un indicador. O sea que no es basándote en que porque el indicador, voy a ahorrar todo esto y lo explicamos un poco mejor. Si tú tienes en cuenta el análisis técnico, o sea, el análisis tuyo de lo que ha pasado antes en el precio, que el precio, tú estás leyendo la información que te está generando el precio y no estás basando tu entrada en lo que te dice un indicador, como en este caso es el de las medias móviles. En otros canales te van a poder decir que cuando el indicador se cruce o cuando las velas estén en medio de ese indicador, o que sea el indicador o la media móvil exponencial o simple de 200 periodos, que se usa mucho. La media móvil exponencial de 200 periodos se usa muchísimo también para generar un nivel de interés sobre el precio cuando estamos en venta, cuando estamos en compra. O cuando se cruza esta media móvil, por ejemplo, como hemos visto en este caso, yo automáticamente voy a generar una compra ahí o aquí. Esto no quedaría bien expuesto de esta manera. Lo que es ideal de combinar con las estrategias, o sea, lo que es ideal para una estrategia es combinar el análisis técnico con los indicadores para que tú puedas confirmar si realmente
estás a favor de una tendencia o si estás a favor de un punto relevante, como hemos visto aquí en este caso. Mira, por ejemplo, ya habíamos dicho que tú estabas analizando la llegada del precio a este nivel con esta vela que es rechazada. Has visto un mínimo que es ascendente. Empiezas a ver mínimos que son ascendentes y que el precio no es capaz de llegar, creando un mínimo más bajo que este que está aquí. Ves que el precio se lleva esta área y ves que es rechazada en este punto, generando un nuevo mínimo ascendente. Has visto que el precio ha generado aquí un máximo y lo tienes en cuenta cuando el precio es capaz de llegar aquí a estos niveles y has visto otra vela que es rechazada. Eso es un patrón de velas que es rechazado, ¿no? Y empiezas a ver otra vez otro mínimo ascendente y otro mínimo ascendente. Y aquí ahora sí has visto el cruce, pero tú ya vienes previo análisis de esta zona. O sea, tú ya estás viendo que estas zonas son de interés y que este movimiento del precio indica que tal vez el interés es ir al alza. Entonces, tu deber es incorporarte una vez que has visto que el precio, este mínimo que ha generado, es este y que lo tienes en cuenta en estos niveles con esta vela, o si lo quieres tener en cuenta desde aquí, poniéndote un stop loss por debajo de estas zonas y esperando que el precio arranca este movimiento, que llegando aquí no haga el precio esto y te impulse, o sea, que el precio haga esto, que si tu entrada la tomas en estos niveles tampoco pasa nada porque ya estás viendo que el precio está generando rechazo y si tú en este retroceso eres capaz de incorporarte en este movimiento y que aunque el precio venga a este nivel es rechazado otra vez y viene a buscar la zona que antes habíamos marcado como punto de salida, que era esta de aquí. Aunque el precio haya venido a buscar esta zona otra vez, tú tenías tu stop loss por debajo, que tampoco pasaría nada si el precio, en vez de rechazar aquí, hace esto, te expulsa y luego sigue otra tendencia bajista. O por el contrario, el precio puede haberte expulsado y hacer otra vez este movimiento, pero eso ya depende de ti, qué tan habilidoso eres. Si una vez que te ha sacado el precio y ves que ha confirmado otra vez en estas zonas, volver a reentrar al mercado buscando la salida que tú antes habías previsto, que era por estos niveles. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, vamos a buscar, vamos a continuar siguiendo el precio. Mira, vas a ver aquí otra vez la media móvil que llega a esta zona. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú aquí, porque el precio llega a este punto, cuando el precio está en esta área otra vez, que hemos visto que está en medio de nuestras dos medias móviles y que aún no han hecho el cruce, sino que van en una clara tendencia alcista. Pero yo en mi caso tendría muy en cuenta este nivel y tendría en cuenta este movimiento del precio. Este movimiento del precio hace pensar que tal vez esta sea una zona clara de manipulación, con este rompimiento así tan brusco, tan en falso, ir llevando el precio a estos niveles, sin antes ver lo que ha pasado aquí. Entonces yo esta entrada, por ejemplo, este nivel aquí no lo tendría muy en cuenta. Vamos a seguir viendo el precio que hace. Y aquí vemos que hay un cruce de medias móviles. Entonces, como dije antes, el indicador de las medias móviles te indica, por ejemplo, fácilmente cuando una tendencia puede estar perdiendo, en este caso, interés. Por ejemplo, esta tendencia puede estar perdiendo interés y además si tú tienes en cuenta lo que dije antes yo, de tener muy claro las zonas que controlan. Por ejemplo, esta es una zona que puede controlar este movimiento, porque este es el máximo que está por encima de este. Entonces, esta puede ser una zona de control y si ves la media móvil en este punto, ha hecho un cruce. Entonces, cuando la media móvil hace este cruce, ya no es muy buena idea hacer nuestras entradas en largo, en este caso en compra. O sea que esta tendencia ha perdido fuerza. Como puedes ver, se lleva el área esta que hemos marcado. Mira, ahora lo vemos otra vez. Hemos dicho que este mínimo es que nos genera este máximo y esta era la zona que controlaba este movimiento alcista. Ahora ya empezamos a ver un máximo decreciente. Aquí teníamos un máximo, ahora nos ha generado un máximo decreciente en esta zona, que el precio ahora confirma llevándose esta área y hemos visto ya el cruce y ahora hemos visto el precio llegando a estos niveles. A ver qué hace el precio.
Por ejemplo, en esas zonas no sería este tipo de movimiento, ahora que se ha cruzado otra vez esto, tú puedes tomar una entrada aquí. Si tu análisis te dice tomar una entrada aquí, puede ser, pues puede ser que tú hayas visto esto de aquí, puede ser que tú hayas visto toda esta zona. Esta es la zona que antes hemos aprovechado y hemos visto que era una zona fuerte, porque antes en anteriores videos he dicho que los soportes y las resistencias se marcan zonalmente, o sea que tú puedes trazar una línea de estas, pero de igual forma, todo esto aquí sería zona. Todo esto sería una zona donde el precio puede generar fácilmente rechazos o liquidez en todas estas áreas. Si tú has tenido en cuenta, por ejemplo, esta entrada en venta, si has entrado aquí, tú has entrado en una venta al ver este cruce de medias móviles, al ver este mínimo más bajo y este mínimo también más bajo, porque antes, si lo estamos viendo así, no sabemos qué va a pasar, obviamente. Eso no lo sabe nadie. Por eso yo decía antes que no valides tanto la información que yo te estoy dando aquí, que es lo que a mí me sirve, por ejemplo, pero tú tienes que validarlo. Porque pierdas una entrada no quiere decir que la información no sea buena o que la información no sea correcta. Ningún sistema, ningún indicador, ningún gurú del trading te va a evitar posiciones perdedoras. Eso está claro, porque en el trading siempre vas a tomar posiciones ganadoras y posiciones perdedoras. Obviamente lo que se trata es de que nuestras posiciones ganadoras tengan un beneficio mucho mayor cuando perdemos, obviamente. Que tú puedes tener un 50-50, pero como tú vas a un riesgo-beneficio de 1 a 3, por ejemplo, arriesgas $1 para ganar 3 o $1 para ganar 4, pues las matemáticas se van a poner claramente a tu favor, o los números en este caso. Por ejemplo, si tú hubieras tomado aquí una entrada en venta, pensando lo que estamos viendo, el cruce, que el precio ha llegado a un nivel relevante y que ha generado aquí una vela sospechosa con este movimiento, rompe la zona de control y ahora tendríamos una estructura bajista supuestamente, en este caso en micro, y el precio en este caso tú pones tu stop loss por encima de la media móvil y en este caso pues te comerías un stop loss que, como dije antes, no pasa absolutamente nada. Para eso es esto, porque uses un indicador o porque una persona te diga que vas a ser rentable usando un indicador o vas a ser rentable con una estrategia, no es así. Y si tú todavía eres de los que estás buscando, bueno, en este caso supuestamente eres nuevo, eres principiante, y te lo digo desde ya, no existe el modelo perfecto ni la estrategia perfecta para evitar pérdidas. De esto te vas a dar cuenta a medida que avances en tu camino como trader, y por más que yo te diga aquí algo, o por más que yo te diga aquí cosas de que no hagas esto o que va a ser así, que evite las pérdidas, tú harás todo lo contrario, porque la mente es así. Hasta que tú no obtengas el nivel de sufrimiento adecuado para ti, no te vas a dar cuenta que en el trading no es tanto el conocimiento, sino cómo ejecutar lo que tú conoces. Como puedes ver, el precio ya te ha sacado y ahora hemos visto otro cruce de medias móviles. Pero nosotros en esos cruces no vamos a hacer nada. Vamos a analizar lo que habíamos visto antes con los soportes y las resistencias, con los mínimos, máximos, con las zonas de control, con todo esto, y lo vamos a mezclar con las medias móviles si las queremos usar. Y si no las quieres usar, pues también. Obviamente, eso es como la persona se sienta más cómodo. Por mi parte, no las suelo usar mucho, la verdad no uso indicadores, suelo trabajar solamente con soportes y resistencias y ya está. Analizo las zonas anteriores, máximos, mínimos, trabajo con las zonas relevantes del precio en cuadros mayores, espero que el precio confirme zonas de control y empezar a ver movimientos claros a favor de una tendencia y ya está. Siempre me meto a favor de una tendencia, nunca voy tratando de adivinar o intuir cuándo el precio va a generar para coger el punto de más abajo. No, yo espero una confirmación y es como a mí me funciona, y es lo que, por eso te digo que tú debes adaptar el sistema que uses, debes adaptarlo a ti y tú adaptarte a ese sistema. Aquí ya, por ejemplo, ya vemos que el precio se va en una estructura alcista. Hemos visto aquí el cruce, el precio nos genera aquí un mínimo y empezamos a ver aquí estos mínimos ascendentes, ¿no? Empezamos a ver esos mínimos ascendentes y aquí vemos en nuestro cruce. A ver, una persona que sea muy agresiva para trabajar el mercado puede, como te digo, empezando a ver estos mínimos ascendentes y que el precio se lleva a esta área, pues esa persona puede generar una entrada desde este nivel. Eso ya, por eso te digo, cada cual como lo haga. Yo aquí te doy más o menos una guía y tú tienes que ir identificando cuál es la que te va mejor.
ves el precio llegando a esta área, vemos que ha llegado a una zona importante. Vamos a ver qué pasa. Ahí está, mira. El precio llega a esta área, ponemos aquí nuestra zona y vemos que el precio llega a esta área. Y como podemos ver, las medias móviles están bien separadas. El precio rebota en la rápida, que es la amarilla, que es la de 20 periodos. Y continúa una tendencia alcista. Pero como nosotros hemos anticipado, no con las medias móviles, sino que las medias móviles nos ayudan a identificar que estamos en una tendencia alcista, entonces nuestro deber es incorporarnos a favor de la tendencia. Si tú te has perdido, por ejemplo, voy a quitar esto, que molesta un poco. Yo puedo trazar mi zona así. El precio se ha llevado esto. El precio ya se ha llevado a esta área. Y me ha generado aquí mínimos ascendentes. La zona que controlaba este movimiento, ¿cuál es? Esta. La zona que controlaba este movimiento bajista era esta. ¿Por qué esta zona? Porque esta zona es la que nos da este nuevo mínimo, que es el más bajo a partir de aquí, de toda esta área. Yo ya no tengo en cuenta esto, porque el precio aquí ya me ha roto este nivel. El precio se ha llevado a esta zona de control, que era cuando el precio venía subiendo, y se ha llevado esta zona, que era la que controlaba. Voy a quitar esta zona porque ya no nos interesa, que esta era la que controlaba este movimiento. Ahora vemos que la que controla este movimiento bajista, al ver este cruce, este máximo, era este, cuando el precio se lleva a esta área. Esta es la que nos controla esto, que el precio es el nuevo mínimo más bajo, nos lo da esta zona. Cuando el precio empieza a generar estos mínimos ascendentes, mínimo ascendente, mínimo ascendente, se lleva esta área, confirma este movimiento alcista cuando es capaz de llevarse esta. Cuando el precio se lleva a esta zona, es la que nos confirma todo este movimiento que estamos viendo aquí anteriormente, que eran mínimos más altos en el precio, con este impulso. Y el precio confirma esta zona de control. Ves el cruce que está aquí debajo, que además se lleva a una zona clara. Y al llegar el precio otra vez a esta área, al llegar el precio a la zona de control y tú has visto este cruce de medias móviles, tú puedes tomar también una entrada en compra cuando el precio llega a estos niveles e ir a buscar. En este caso no tienes un precio donde buscarlo, pero si entradas es de, si arriesgas uno para ganar dos, pues en este caso saldrías por aquí. Si arriesgas esto para ganar esto, pues en este caso tu salida sería en estos puntos. Si te has perdido esta entrada y una vez que has visto que el precio se lleva a esta área de aquí, vemos que el precio se lleva a esta área, pues tomas en cuenta que donde el precio se lleva esta y nos genera esta vela con este rechazo. Tú puedes incorporarte en una entrada en estos niveles, una entrada larga en este nivel, poner un stop loss más o menos aquí por debajo de esta línea e ir a buscar un 1 a 2 o un 1 a 3, más o menos así. ¿Ves? Esto sería un 1 a 2. Pues tu movimiento ya saldrías aquí en esta zona, y si ves pues que el precio continúa, bueno, eso ya no ser avaricioso, es sacar por ejemplo un 1 a 2, o si tu estrategia es salir a 1 a 3, pues en este caso te lo había dado 1 a 3 y ves como el precio ya, una vez que te ha sacado, ya empieza otra vez a generar otros movimientos. Pero a ver, esta es la manera en que yo utilizo las medias móviles. Las medias móviles no me generan a mí una señal de compra o de venta, no. Yo lo vinculo con mi análisis del precio. Yo estoy analizando anteriormente lo que está pasando. Voy leyendo lo que el precio me está diciendo con los rangos mayores y luego con el rango de 5 minutos, que no lo había dicho antes, que como puedes ver aquí, ese es el rango de 5 minutos. Este tipo de análisis yo lo hago en 5 minutos, pero tengo en cuenta los cuadros mayores. Esta es la forma en que puedes usar las medias móviles. También pues obviamente no he puesto aquí un ejemplo bajista, pero es exactamente igual. Te lo voy a deber para los próximos videos. Y sin más, lo vamos dejando aquí. Si te ha gustado este tipo de videos y si te gusta lo que estás viendo en este canal, me encantaría que me dejaras un like, que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos y la siguiente parte de nuestro curso para principiantes. Además, me encantaría que me dejaras un comentario para yo saber en qué puedo ayudarte.